Bien, continuamos entonces con este tratamiento de algunos aspectos de la ley del sistema financiero, la ley 26702, ¿no? A ver, en esta parte habla, digamos, de cómo se autoriza a las entidades del sistema financiero para iniciar sus actividades, ¿no? Tiene que realizarse una autorización expresa, ¿no? Una autorización expresa de parte de la SBS, ¿no? No hacemos más comentarios ahí, solamente estamos comentando a nivel general. Tiene que haber una autorización de funcionamiento, ¿no? Y no solamente para la matriz, sino también para cada sucursal, ¿no? De este modo, un banco no puede abrir una dependencia en cualquier parte como le dé la gana, ¿no? Sino todo está establecido en las normas correspondientes. Igualmente aquí, como ya lo adelantaba, ¿no? La apertura, traslado y cierre de sucursales es en base a la ley, ¿no? Tiene que hacerse cumpliendo los respectivos artículos establecidos en las normas correspondientes, ¿no? Otras autorizaciones, ¿no? En el caso de empresas del sistema financiero y seguro del exterior, instituciones financieras no establecidas en el país, todo está previsto en las normas, ¿no? Y un articulado que nos da a conocer diferentes eventos que tienen que cumplir estas entidades, ¿no? Un ratito. Aquí algo ha pasado, ya. Seguimos. Los accionistas. Los dueños de los bancos son los accionistas, ¿no? Y los accionistas, les aclaro lo siguiente, ¿no? Los bancos son sociedades anónimas abiertas, así como están, sociedades anónimas abiertas. ¿Y qué significa sociedades anónimas abiertas? Significa tener más de 720 accionistas. ¿Dónde está establecido esto? En la Ley General de Sociedades. No se establece aquí en esta ley del sistema financiero, sino en la Ley General de Sociedades. Por eso hace un momento indiqué que tanto la Ley General de Sociedades se combinaba con la ley del sistema financiero. Pero entonces los accionistas de un banco son mucha gente, ¿no? Cientos de gente, ¿no? Tanto que algunos ni se conocen. Claro que dentro de esos accionistas hay accionistas mayoritarios, ¿no? Aquel o aquellos que tienen más del 50% se consideran como accionistas mayoritarios y por lo tanto ejercen la dirección, la gerencia del banco, ¿no? Pero aquí menciona, por ejemplo, un número mínimo de accionistas, como lo estamos comentando, ¿no? La tenencia de acciones por una sola persona, el requisito para ser accionista no puede ser cualquiera, está establecido ahí. El accionista de un banco no puede ser accionista de otro banco. También está, por eso habla aquí de esta limitación en el capital. Y así una serie de aspectos, transferencia de acciones, ¿no? Transferencia por encima del 10% del capital, etcétera, ¿no? Fusión y escisión de empresas, ¿no? Cuando se habla de fusión, hablamos de que un banco se puede asociar con otro, se fusionan, tal como sucedió, por ejemplo, el Banco Santander de España se fusionó con el BCP. Y el BCP, digamos, asumió el control de todo lo que, de los activos y pasivos del Banco Santander, ¿no? E incluso se hizo cargo del personal. El Santander funcionaba hace 8 o 7 años por ahí aquí en el país, y cuando se retiró, es un banco español, ¿no? Allá muy famoso en España.
decidió retirarse y, y con ese retiro se fusiona con el BCP y hace transferencia de todo lo que tenía el banco, de los activos y pasivos, incluyendo el personal de trabajadores, como lo acabo de indicar. ¿Qué es esto de la escisión? Escisión es la división. O sea, las empresas del sistema financiero pueden escindirse, es decir, pueden dividirse, ¿no? Pueden dividirse en dos o más empresas, ¿no? Esto no ha pasado, fusiones ha habido, pero no ha habido escisiones, ¿no? Pero la ley lo establece. Y por acá se me pasó comentar esto de las acciones preferentes. Mire, en las empresas existen dos tipos de acciones. Las acciones comunes y las acciones preferentes o preferidas. Comencemos por estas acciones preferentes. ¿A quiénes le dan estas acciones preferentes o preferidas? Le dan a los fundadores o algunas personalidades que hayan hecho muchos méritos o méritos extraordinarios por la entidad financiera. Y las acciones comunes son las que adquieren cualquier ciudadano, cualquier empresa, cuando va a la bolsa de valores y lo adquieren. La ley establece también qué debe hacerse con las utilidades. Los bancos obtienen grandes utilidades, ¿no? Los bancos obtienen grandes utilidades. Y parte de esas utilidades van a ser aplicadas aquí. Una parte a reservas y otra parte a dividendos. ¿Qué cosas son estas reservas? Esta reserva, que lo tenemos aquí en mayor detalle. Las reservas son una suerte de ahorro que forma el banco. De una parte de sus utilidades lo asigna a reservas. Hay una reserva legal, facultativa, aplicación de reservas especiales, ¿no? De eso, ¿para qué le va a servir, no? Ese ahorro que hace es para aplicarlo contra las futuras pérdidas, si hubiera, ¿no? Futuras pérdidas, ¿no? Luego, hablando de pérdidas, vamos a presentar un video donde se da cuenta de que los bancos también quiebran, los bancos también pierden, los bancos también desaparecen, los bancos también hacen daño. Y cuando un banco quiebra, hace un fuerte daño a la economía. Por eso, digamos, hay una ley, por ejemplo, que prohíbe, miren, escuchen esto, hay una ley que prohíbe eh, correr un chisme, digamos, de que tal banco quebró. No podemos decir que el banco X mañana va a quebrar, ni pasado. No podemos, de acuerdo a la ley está prohibido, ¿no? Porque ese quiebre de ese banco no solamente va a afectar el sistema financiero del país, sino la economía del país. Entonces, esas reservas son aplicadas a las pérdidas y también pueden capitalizarse. O sea, puede ir para aumentar el capital en algún momento, ¿no? Otro punto, como ya mencioné, que las utilidades pueden ser asignadas a dividendos. ¿Qué cosas son los dividendos? Los dividendos son la ganancia, el beneficio o ganancia que adquieren los accionistas. Si compré 20.000 acciones del grupo BCP y el BCP obtuvo ganancias, de esa ganancia me corresponde en forma proporcional a mis acciones una parte de la utilidad, ¿no? Si yo tengo 20.000 acciones y otro tiene 10.000 y otro tiene 5.000 y otro tiene una acción, ¿no? La ganancia es proporcional al número de acciones. Y ese número de acciones tiene que ver con la participación en el capital del banco, ¿no? De esta forma, digamos, a mayor número de acciones, mayor peso en el capital, ¿no? Y por lo tanto mayores dividendos. A menor número de acciones,
menor peso en el capital y por tanto menores dividendos. Así funciona esto. Y esto de las reservas, estas utilidades aplicadas aquí a las reservas y aplicadas a los dividendos, funciona así en todas las empresas, ¿no? No es solamente propio de los bancos, ¿no? Así funciona en todas las empresas. Los órganos de gobierno de un banco, hace un momento ya lo habíamos adelantado por ahí, la ley establece que el banco debe organizarse, ¿no? Y tenemos ahí el órgano supremo del banco es la Junta General de Accionistas, que lo vemos ahí y también lo vemos por acá, Junta General de Accionistas. El siguiente órgano que le sigue hacia abajo es el directorio, ahí está el directorio. Y luego el tercer órgano que fija la Ley General de Sociedades es la gerencia, y aquí está la gerencia. El asunto que acá lo han hecho del mismo tamaño. En esta elaboración de estos organigramas hay una técnica, ¿no? Es que el órgano superior va a ser más grande y el que sigue hacia abajo es más pequeño y hacia abajo más pequeño y así hasta el último que ya no tiene ni tamaño, digamos, ¿no? Así funciona, ¿no? Aquí seguramente por comodidad han hecho solamente un modelo de rectángulo, ¿sí? Pero ya nosotros le indicamos, hace un momento también le dijimos que estos órganos que vemos acá o que vemos por acá son los órganos establecidos de acuerdo con la Ley General de Sociedades. Y esto lo convalida la ley del sistema financiero. Lo recalca, lo establece. Bien, seguimos. Este resto de dependencias, lo que vemos hacia acá, hacia abajo, miren, estas dependencias, incluyendo esta que está acá, esa que está acá, u otras que pueden haber por acá, ¿no? A veces hay por acá dependencias, igualmente para el otro lado, ¿no? Así puede haber, ¿no? Incluso por acá puede desprenderse otra y otra por acá. Eso se puede dar, ¿no? Pero toda esa dependencia ya es de acuerdo con el tamaño del banco, la naturaleza de las operaciones del banco y las necesidades de cada banco, ¿no? Solamente estas tres, uno, dos y tres, son establecidas de acuerdo a ley. Y esa tiene que existir sí o sí, ¿no? El resto que vemos hacia abajo, algunos bancos lo pueden tener o no lo pueden tener. Algunos pueden tener estas tres que tenemos a la izquierda en uno solo. Estos que son tres acá pueden estar en dos. Y así sucesivamente ya depende de cómo quiere organizarse un banco. Así como los bancos se constituyen, se organizan, funcionan, también se van al otro lado. También se van al otro lado. Y cuando hablamos del otro lado es que comienzan a disolverse. Primero se disuelven de acuerdo a la ley y luego se liquidan. Es todo un proceso, ¿no? Hace algún tiempo, 10, 15 años, no recuerdo exactamente la fecha, en nuestro país quebró el Banco Latino. El Banco Latino. Pese a que el Estado le ayudó, pero ya no era tanta la deuda, las arrugas, como se dice, que tenía este banco, que ya no pudo soportar y desapareció, ¿no? Bueno, se disolvió, pero este banco, pese a que ha pasado, mire, como 15 años, sin embargo, existe, pero ya no tiene operaciones abiertas, sino está en proceso de liquidación. Y aquí le doy una alternativa también de trabajo, escuchen a esto. Cuando un banco entra en liquidación, ahí miren, un banco entra en liquidación, inmediatamente entra una junta liquidadora. O sea, ya se pierde la Junta General de Accionistas, el directorio, la gerencia desaparece, se fue, y aparece una junta liquidadora, así, una junta liquidadora. Y esta junta es de varias personas, ¿no? De varias personas que organizan diferentes dependencias por aquí para que el banco
pueda vender todos sus activos, obtener ese dinero y pagar todas las arrugas que tienen, ¿no? Para eso es esta junta. Pero ¿qué pasa con estas juntas? Que ustedes podrían ser miembros de esta junta, podrían presidir esta junta, ser miembros de esa junta, estar trabajando ahí en una dependencia ahí que hemos puesto aquí abajo, por ahí, podrían estar, ¿no? Como está muchas personas a la fecha, mucha gente profesional y bien conocedora de ese manejo, ¿no? Porque aquí la chamba de la Junta Liquidadora ya no es recibir ahorros, ya no es hacer préstamos, ya esa parte se acabó. Pero aquí el Banco al quebrar tiene, digamos, activos, terrenos, edificaciones, puede tener computadora, maquinaria, equipo, vehículos, ¿no? Una serie de bienes, ¿no? El asunto que esa junta liquidadora se encarga de administrar todo eso. ¿Y en qué consiste en administrar eso? En vender todos esos bienes. ¿Para qué? Para pagar las deudas correspondientes. Dicho de otra manera, cuando un banco termina, acá miren, voy a poner aquí, están los activos que tiene. Aquí están. Y en este lado de acá van a estar las deudas. Y entonces estos activos se venden, tiene que venderse. Y al venderse, originan dinero. Y ese dinero sirve para pagar. O sea, esta deuda debe pagarse. Pagarse hasta qué límite, todo lo que se pueda, ¿no? Debe pagarse todo lo que se pueda, ¿no? Especialmente a los ahorristas, devolverle, porque ahí también hay un seguro de depósito, que luego también vamos a comentar sobre eso, que está por ahí más adelante, es un tema especial del seguro de depósito. Pero ese seguro de depósitos sirve como reserva para que si un banco quiebra, ese seguro le devuelva, digamos, dinero inmediato a los ahorristas. A la fecha ese seguro de depósito es hasta 100.002 por ahí, ¿no? Lo que quiero decir es de 102.000, ¿no? 102.000 y tanto, 102.000 y tanto. ¿Eso qué quiere decir, no? Si usted tiene, por ejemplo, 500.000, escuche, si usted tiene 500.000 de dinero, no lo ponga esos 500.000 a un solo banco, en distintos bancos, ¿no? 90 y tanto por acá, 100 por otro lado, 90, otro 90 por acá, otro por acá y por allá hasta que cubre, digamos, en varios bancos. ¿Para qué? ¿Para qué puede hacer eso? Para recuperar mediante el seguro de depósitos. ¿Qué pasa si usted, digamos, pone los 500.000 en un solo banco y ese banco quiebra? Inmediatamente le van a devolver ese seguro de depósito, 102.000 y tantos, inmediato. Pero el resto es de acuerdo con esto que estoy comentando aquí, de acuerdo con estos activos. Si se venden los activos, aparece el dinero y le podrían devolver. No es nada seguro, pero le podrían devolver el resto o posiblemente no le devuelvan. Bueno, son cosas que se pueden dar, ¿no? Y hablando de disolución y liquidación, hay muchos bancos que se han disuelto y están en proceso de liquidación. Esa liquidación demora varios años. Incluso, justamente le quería comentar, ¿no? Esta junta liquidadora, a veces pudiendo vender rápidamente los activos, la hace larga. Escuchen ese término, la hace larga. Es decir, no hace nada, ningún esfuerzo por los activos porque ellos están recibiendo su sueldo, ¿no? Y en la medida que reciba su sueldo, se pasan ahí meses y años ahí y no liquidan. Y con eso se aseguran su trabajo. Y ahí, en este trabajo hay contadores, economistas, administradores, ingenieros, cualquier profesional que, que sea convocado, ¿no? O que postule o que esté embarado, digamos, como funciona acá en el país,
puede entrar ahí en la junta liquidadora y se hace una chamba. Ahí el banco ya prácticamente está con oxígeno, en cuidados intensivos, en UCI, como dicen, ¿no? O sea, liquidación es tener un banco en UCI, ¿no? En UCI. Y hablando de UCI, hacemos votos pues para que la gente que esté enferma en UCI, UCI es la unidad de cuidados intensivos, ¿no? La gente que está en este momento en, en la unidad de cuidados intensivos se recupere, ¿no? Se recupere. Hacemos voto por eso, recemos por eso, porque esa gente posiblemente en este momento no sea un familiar, no seamos nosotros, pero podríamos llegar a esa situación. Desgraciadamente ese es el panorama que se vive actualmente. Entonces, cuando un banco en liquidación está en UCI, cuidados intensivos, si vende todos sus activos puede pagar sus deudas, aunque es posible que lo que pueda vender no le alcance para vender, para pagar toda la deuda, ¿no? Porque, miren lo que puede pasar. El banco puede tener activos por 100 y como es un balance esto, también va a haber deudas por 100. Es un balance, ¿no? 100 y 100. Pero al momento de vender por estos activos, le pueden dar 70. ¿Y cómo voy a pagar, digamos, con 70 no puedo pagar 100, ¿no? Pagaré solamente 70, pues, y 30 queda en el aire. Y eso se pierde, ¿no? Y se pierde en una cuestión natural, porque son negocios. Cuando uno se mete a un banco, en realidad está haciendo un negocio. Cuando uno entra a la bolsa, está haciendo un negocio. Cuando uno entra a cualquier entidad financiera, está haciendo un negocio. Y en los negocios se gana o se pierde. Así de claro, ¿no? Así de cierto. Aun cuando hay algunos candados por ahí para proteger a los accionistas, para proteger a los ahorristas, pueden darse esas situaciones, ¿no? Negativas, que uno finalmente pierda. Está, digamos, en el lenguaje, está que se puede perder. Y hablando de perder, vamos a ver este video que le dije rápidamente. Aquí entramos por acá. ¿Dónde está? Ya. Esto sucedió en Estados Unidos con es el banco de los hermanos Lehman. Vamos a ver. Hoy reviso si estoy compartiendo, efectivamente, estamos compartiendo ahí. Ahí vamos a ver. Estamos a pantalla completa y vamos. Vamos, muchachón. Ángelo Rico, director de Experium.es. A ver, vamos a ver. Recibo un cordial saludo, soy Ángelo Rico, director de Ay, qué Experium.es. rico. El día de hoy con un nuevo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hablaremos de un tema que se me hace espectacular, ya que estamos a punto de cumplir los primeros 10 años de la quiebra del Lehman Brothers. Esta quiebra supone la mayor Ahí habla del banco. Algunos lo leen como Lehman Brothers, ¿no? Y otro como Lehman Brothers, ¿no? Ya eso de la lectura puede variar, pero más conocido como Lehman Brothers. catástrofe en términos económicos y corporativos de la historia. Nunca la quiebra de ninguna compañía ha supuesto la pérdida de dinero que supone la quiebra de Lehman Brothers. Pero un Pero ratito, quiero saber si me están escuchando, por favor. Delegada, está poniendo la delegada, ¿me estás escuchando? O alguien que escuche el video, quiero decir, escuche el video. Sí se escucha, profe. Correcto. Muy bien, seguimos entonces, siempre percatándonos, pues. En una clase anterior estábamos ahí como media hora y nadie escuchaba y yo tampoco verificaba el correo, ¿no? Y así nos pasamos y nadie había escuchado nada, ¿no? Por eso mejor nos percatamos, ¿no? Bien, seguimos.
Mucho se ha escrito sobre este tema, mucho se ha escrito sobre la quiebra de Lehman, mucho se ha escrito sobre la crisis subprime, pero con este video nos queremos enfocar en la historia de Lehman Brothers. ¿Cuáles fueron sus orígenes? Este tema se me hace espectacular porque los orígenes de Lehman Brothers es una verdadera historia, es una bella historia de emprendimiento. Es una bella historia de superación de las dificultades. Es una bella historia de cumplir los sueños. Entonces no me demoro más, quédate con nosotros hasta el final y comenzamos. La historia de Lehman Brothers comienza en la pequeña localidad alemana de Rimpark, cerca de Wurzburgo, en Baviera, con los hermanos Heinrich, Emanuel y Mayer Lehman. Heinrich fue el primero en emigrar a los Estados Unidos a los 23 años. Empujado por los problemas que para hacer negocios representaba en Alemania ser de origen judío. En 1844, Heinrich abrió una tienda de telas en Montgomery, Alabama. En 1847, con la llegada de su hermano Emanuel, la tienda se comienza a llamar H. Lehman & Bro. Y con la llegada del menor de todos, Mayer, en 1850, la tienda adquiriría su nombre definitivo de Lehman Brothers. Era un negocio de venta de telas rodeado de plantaciones de algodón. Y en alguna ocasión, después de un incendio, se arruinaron muchas de esas plantaciones. Ellos decidieron recibir como forma de pago el algodón en bruto, una materia prima que estaba al alza y que por el incendio también estaba escasa. Así pasaron a convertirse en Lehman Brothers, compraventa de algodón en bruto, todo un hito económico para la compañía que, por pura casualidad, los llevó a incursionar en el mercado de materias primas, creciendo hasta convertirse en uno de los mayores negociantes de algodón en Alabama. Tras el fin de la Guerra Civil, la economía americana fue impulsada por la reconstrucción. La construcción de ferrocarriles y el tendido de nuevas vías. Obras para las que los hermanos Lehman se convirtieron en prestamistas. En aquella época, los estadounidenses más ricos estaban ávidos por invertir en la floreciente industria del ferrocarril. Y en este sentido, Lehman Brothers comenzó a negociar con valores del ferrocarril. Recordemos que en aquellos tiempos ocurrió el boom del ferrocarril. Se estaban construyendo vías férreas a lo largo y ancho de los Estados Unidos, uniendo de esta forma la costa este con la costa oeste. Fue uno de los grandes momentos de la historia norteamericana, que permitió la rápida industrialización de este país y emerger como la primera potencia mundial. Sin embargo, en aquellos momentos, el boom del ferrocarril, el boom de las inversiones en ferrocarril fue algo muy similar al boom de las .com en la década de los 90. Se invirtió de manera excesiva en infraestructura. En el caso de las .com se invirtió de manera exagerada en fibra óptica. Había exceso de fibra óptica para lo que el Internet representaba en la década de los 90.
En el caso del ferrocarril se invirtió demasiado dinero en poco tiempo en nuevas líneas de ferrocarril. Líneas que eran poco utilizadas o que tenían poco movimiento. Ambos casos precedieron a crisis bursátiles, cuando la burbuja del ferrocarril explotó y cuando la burbuja.com también explotó. Pero en ambas situaciones el tiempo demostraría que ese exceso de capacidad instalada sería totalmente necesaria para lo que vendría después, pero ese será tema para otro video. El hecho es que ya que Lehman Brothers ahora era fuerte en la negociación de acciones y fuerte también en la negociación de materias primas como el algodón, el café o el tabaco, decidió trasladarse en 1880 a la ciudad de Nueva York y dar el salto a la bolsa de valores. De hecho, Lehman Brothers fue clave en la creación del mercado de materias primas en la Bolsa Mercantil de Nueva York. A principios del siglo XX, Lehman Brothers ya era uno de los mayores bancos de inversión del mundo y convirtió a una familia de pobres inmigrantes alemanes de origen judío en una de las familias más ricas de los Estados Unidos, en una leyenda del sueño americano. La compañía siempre fue dirigida por alguien de la familia, hasta que en 1969 muere el jefe principal Robert Lehman, hijo de Philip, que a su vez era hijo de Emanuel. El 9 de agosto de 1969 muere Robert Lehman. Y ya que este no dejó descendencia directa, a partir de ese momento, la compañía nunca volvería a ser dirigida por alguien de la familia. Ese mismo día, el 9 de agosto de 1969, ingresaría a la compañía como estudiante en prácticas un tal Richard Fuld Jr., protagonista principal de esta historia. Richard Fuld Jr., más conocido como Dick Fuld, nació el 26 de abril de 1946. Con 23 años comenzaría su carrera en Lehman Brothers, un recorrido que lo llevaría a convertirse en el presidente de la compañía. En 1969 ingresa como becario en el Departamento de Comercialización de Valores, justo el mismo año en el que muere Robert Lehman. Dick Fuld compaginó sus inicios en los mercados financieros con los estudios en la universidad en horario nocturno, logrando obtener su MBA. En las negociaciones en el mercado de bonos, llegó a convertirse en toda una celebridad, lo que propició su ascenso dentro de la compañía. A principios de los 80, a la edad de 37 años, Fuld se convirtió en el supervisor de las divisiones tanto de renta fija como de renta variable. Tenía bajo su mando a 22 gerentes y obtuvo ganancias récord para sus divisiones en 1982. El ascenso definitivo de Dick Fuld ocurrió en 1984, después de que estallara una guerra interna por el poder al interior de Lehman. Esta disputa interna se originó en los problemas financieros del banco, problemas que llevarían a que Lehman Brothers fuera vendido a Shearson American Express. A partir de allí, American Express manejaría a Lehman como una simple división dentro de la estructura. Aunque Dick Fuld se opuso fuertemente a esa fusión, fue ascendido al cargo de Managing Director de Shearson Lehman Brothers hasta el año de 1990.
La verdad es que llegaron años de grandes negocios. Lehman volvió a convertirse en uno de los mayores bancos de inversión del mundo, centrándose en áreas tan lucrativas como la banca de inversión, llegando incluso a disputar el liderazgo a gigantes como Goldman Sachs o Citigroup. Salió fortalecido de crisis financieras como la asiática de 1997, la quiebra de la Long Term Capital Management, el mayor hedge fund del mundo a finales de los 90, una historia que ya contamos aquí en Invertir Aprendiendo. Después llegaría el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, un episodio en el que se perderían las oficinas principales, ubicadas en el World Trade Center. Después de esto se trasladarían hasta sus oficinas finales, ubicadas al lado de Times Square en Nueva York. El ataque a las Torres Gemelas supuso no solo un cambio para el mundo, sino que también la apertura de un mar de oportunidades para los mercados. Y en este caso también para Lehman Brothers. Recordemos que después del 11 de septiembre del año 2001, la economía norteamericana entró en recesión y ante esto la Reserva Federal actuó reduciendo sus tipos de interés hasta niveles de casi cero. Y en este sentido, con acceso a financiación a cero costo en los mercados financieros. En Lehman y en muchos otros bancos de inversión, bancos comerciales y bancos regionales, entendieron que había una gran oportunidad en el segmento de las hipotecas a propiedades residenciales y comerciales. Los bancos comerciales ofrecían las hipotecas y los bancos de inversión se dedicaron al diseño y desarrollo de instrumentos financieros derivados para comercializar esas hipotecas en las bolsas de valores. Ante tipos de interés tan bajos después del 11S, inversionistas particulares e instituciones alrededor del mundo buscaban afanosamente mayores rentabilidades. Lo que hicieron los bancos de inversión fue armar grandes paquetes de hipotecas, paquetes que podían valer cientos o incluso miles de millones de dólares, y así empaquetados se podían negociar, vender, tradear o distribuir más fácil en los mercados financieros. Estos paquetes, a los que denominaremos bonos hipotecarios, se clasificaban por su calidad crediticia o por su rating crediticio. Rating que era determinado por la calidad financiera de los particulares que tomaban esas hipotecas. El problema es que sobre esa clasificación, según su rating, nadie hizo control alguno, y en algún momento se comenzaron a combinar paquetes de hipotecas prime de alta calidad con paquetes de hipotecas subprime de baja calidad. Estos bonos hipotecarios respaldados por hipotecas supuestamente tenían la garantía de calificadoras de riesgo como Standard & Poor's o Moody's, pero la verdad es que en la práctica nadie controlaba lo que había dentro de esos paquetes. Además, para mayor tranquilidad de todos, estos bonos hipotecarios tenían un seguro de impago diseñado por AIG, American International Group, en aquel momento la mayor compañía aseguradora del mundo. Todos ganaban dinero, los bancos comerciales y regionales con las hipotecas, los bancos de inversión haciendo trading con los bonos hipotecarios y con su comercialización, y las aseguradoras por las primas que cobraban asegurando el riesgo de impago sobre cualquiera de estos bonos.
La estrategia en Lehman Brothers desde el principio fue muy clara con este negocio: traer a la mejor gente para el diseño, negociación y distribución de estos productos y derivados financieros, siendo muy agresivos en la compensación hacia aquellos que trajeran a la compañía los mejores beneficios. Fue durante esta época donde se crearon muchos millonarios al interior de la empresa. Y en ese sentido, Lehman ya no solo era contraparte de estas operaciones, sino que también era parte, ya que se dedicó fuertemente a la posición propia apalancada sobre activos hipotecarios, activos inmobiliarios reales y sobre todo tipo de instrumentos derivados financieros conexos. Para el año 2007, el apalancamiento de Lehman era tan fuerte que llegó a ser de 1 a 44. Es decir, que por cada dólar propio de operación, tenían 44 dólares de deuda y la mayoría de esa deuda era invertida en hipotecas subprime. Este nivel de apalancamiento era muy bueno si los activos hipotecarios suben de precio, pero muy malo cuando bajan de precio. Claro, cuando la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés, que es lo que está volviendo a hacer ahora mismo. Esta subida de los tipos comenzó a frenar la venta de casas. Con ello se frenó la emisión de nuevas hipotecas y se ralentizó el negocio de la construcción. A medida que se desaceleraba la construcción, personas de todo tipo iban perdiendo sus empleos y con ello la capacidad para seguir pagando esas hipotecas y otros tipos de créditos. A medida que las hipotecas en impago subían, los precios de los bonos hipotecarios comenzaron a bajar en los mercados financieros y a generar pérdidas entre todos aquellos que los tuvieran entre sus activos o en su balance, y ni hablar de aquellos que estaban muy apalancados o endeudados como Lehman Brothers, y ese fue su final. En una semana final fatídica para Lehman, antes de la cual sus acciones ya habían caído en precio más del 80%, Dick Fuld se encontraba en negociaciones para venderla al Bank of America o a Barclays. Al final, el Bank of America se decidió por la compra de Merrill Lynch y el Barclays se echó para atrás, ya que el supervisor financiero inglés exigía garantías en dinero para realizar la operación. Barclays pidió esas garantías al Tesoro de los Estados Unidos y este dijo que ni un solo dólar suyo avalaría las posibles pérdidas escondidas en el balance de Lehman Brothers. La verdad es que ya nadie confiaba en Lehman, era un hoyo negro, nadie podía calcular con exactitud cuál era el tamaño de sus pérdidas. Fue un momento que todos los enemigos personales de Dick Fuld aprovecharon para cobrarle muchas cosas que él ya les había hecho antes, como cuando quiso precipitar la caída de JP Morgan durante la quiebra de la LTCM en 1997. Las pérdidas para el mercado con la caída de Lehman fueron de 650.000 millones de dólares. Y el costo total del rescate financiero de parte del gobierno de los Estados Unidos para la banca americana fue de más de 2 trillones de dólares. Rescatar a Lehman aquel fin de semana antes del 15 de septiembre hubiera costado solo 45.000 millones de dólares. Se dice que muchos querían salvar a Lehman, pero que pocos querían salvar a Dick Fuld. Como acabamos de ver, la historia de Lehman Brothers es la típica historia del sueño americano. Personas muy pobres que llegaban desde su país de origen hacia los Estados Unidos, que comienzan a hacer negocios, comienzan a evolucionar, comienzan a crecer, se comienzan a adaptar al entorno y a superar dificultades.
En el caso de los hermanos Lehman, esta historia es fantástica porque es una historia de superación personal. Ellos llegaron huyendo de la xenofobia y llegan a los Estados Unidos, un país de inmigrantes. Sin embargo, la historia de Lehman Brothers también tiene mucho que ver con un tema que hemos discutido bastantes veces en esta sección y en este canal, y es cómo se cometen excesos en los mercados financieros. Se cometen excesos con los riesgos y se cometen excesos con el apalancamiento. Seguramente si Lehman Brothers no hubiese estado tan expuesta, en este caso a activos tóxicos como las hipotecas subprime, si no se hubiese excedido con el apalancamiento o si no se hubiese excedido con la toma de créditos para adquirir más activos tóxicos, si esta no hubiese sido la situación, muy probablemente Lehman hubiese sobrevivido a la crisis financiera, tal como lo hicieron otros gigantes como Goldman Sachs o Morgan Stanley. El apalancamiento fue lo que mató a Lehman. La toma excesiva de riesgos es lo que mató a Lehman. Y estos temas son los mismos que matan todos los días a inversionistas y a traders particulares. En ese sentido, operar como si no hubiese un mañana, operar como si algo catastrófico nunca fuera a ocurrir, es operar para morir en el momento menos pensado. Espero que esta historia les haya gustado, espero que sea de inspiración para todos los inversionistas, para todos los traders y para todos los emprendedores que siguen a este canal. Si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con el trading, con el emprendimiento o con las inversiones, por favor escríbelo abajo en los comentarios. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y también hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás abajo en la descripción de este video. Bien, bien. Entonces podemos ver pues que así como surgen las entidades, crecen estrepitosamente, rápidamente, también llegan a fracasar, ¿no? Como en este caso que se narra, ¿no? Pero hay algo particular acá que se ha mencionado y que por ahí muy ligeramente, ¿no? Es que a este banco de inversión, Lehman Brothers, no lo ayudó el gobierno de los Estados Unidos, como sí ayudó, y lo ha dicho, a JP Morgan y a Goldman Sachs, ¿no? En este caso particular no ayudó, de tanto por una ojeriza, porque se menciona ahí también, que contra un funcionario, contra un determinado funcionario, ¿no? Y también por los altos créditos que había entregado, ¿no? De forma que no era un buen negocio para el gobierno norteamericano. Y ahí también en ese tiempo surgió, digamos, una crítica, ¿no? Si en Estados Unidos existe el libre mercado, ¿no? El libre mercado. El libre mercado que conlleva, digamos, o se concibe sin la participación del Estado, sino dejar que el mercado camine. Lo que un economista en algún tiempo mencionó, dejar la mano invisible. El mercado tiene una suerte invisible, ¿no? Esa mano invisible se debe dejar ahí que camine. Si aumenta la demanda, por ahí será necesario generar más oferta. Si por ahí la demanda disminuye, también disminuye la oferta. Cosas como esos que se presentan son juegos económicos, ¿no? Pero en Estados Unidos en ese tiempo que ocurrió este caso, como ya dije, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos salvó a otro grupo banqueros, que le he dicho, y también salvó a otras empresas como General Motors y otras más. Es decir, el dinero de los contribuyentes norteamericanos fue utilizado para salvar empresas. Y ahí vino la discusión, ¿no? ¿Cómo es que el Estado, cuando le conviene,
utiliza el dinero de los contribuyentes, de sus ciudadanos, para salvar determinadas empresas solamente. Y esa discusión está ahí. Lo mismo sucedió acá en el país, como mencioné hace rato, en el sentido que el Estado, por ejemplo, eh, ayudó, ayudó al Banco Latino hasta cierta medida, pero ya como es insalvable su situación, ya dejó, digamos, eh, que entre en quiebra, ¿no? Y esa discusión está ahí. Si vivimos en una economía de libre mercado, es el libre mercado que debe, digamos, favorecer a las empresas o sancionar a las empresas con la quiebra. Y no debería intervenir el Estado, ¿no? A no ser que sea una empresa del Estado. Pero si es una empresa privada, no debería participar el Estado. Porque si el Estado participa es utilizando nuestros tributos, nuestros recursos, lo que nosotros aportamos. Eso es lo que pasó en Estados Unidos. Se ayudó a algunas empresas y no se ayudó a todas. Esa discusión está ahí y se seguirá dando en este modelo neoliberal que tenemos, ¿no? El asunto final es que no quiebren más bancos, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Que no quiebren más bancos y todo se lleve a cabo de la mejor manera, ¿no? Vamos a ver aquí la supervisión en estos minutos que todavía nos faltan, de la supervisión del sistema financiero. También aquí, antes de hablar de lleno de la supervisión, cuando hablamos de la supervisión del mercado bursátil, presentamos, digamos, algunos videos donde se notaba, digamos, que el ente supervisor entra al final, no se dan cuenta anticipadamente, ¿no? Entonces se hace un llamado, de alguna manera, que esta supervisión sea efectiva. ¿Qué cosa es una supervisión efectiva, ¿no? Que sea permanente y que sea el ente vigilante de las transacciones que se llevan a cabo en toda entidad financiera. Porque en nuestro medio, por ejemplo, más que banca de inversión, como es el caso de Lehman Brothers, Lehman Brothers no era un banco comercial como lo que tenemos acá, sino era un banco de inversión. Y estos bancos de inversión tienen otro tipo de trabajo, como se ha indicado, estructurar nuevos productos para colocar las hipotecas de las viviendas, ¿no? No es un negocio, digamos, común. Y entonces lo que se quiere, digamos, en una entidad bancaria comercial como la que tenemos acá, una supervisión más efectiva, ¿no? De alguna manera la SBC está cumpliendo ese rol, pero a veces un tanto que jala, si vale el término, en defensa de las entidades bancarias y no, digamos, de los ahorristas o prestatarios correspondientes, ¿no? Porque al menos, si bien es cierto, el banco, de acuerdo a ley, está autorizado a cobrar lo que le da la gana, pero al menos la SBS debería sugerir, ¿no? Sugerir que para, para, una, para una mejor actividad financiera se reduzcan la tasa de forma que los micro, pequeños, las personas naturales puedan acceder a los créditos. Eso no le va a costar nada a la SBS decirlo, ¿no? Solamente decir eso, pero ni siquiera hace eso, ¿no? Ni siquiera hace eso, ¿no? O sea, lo que le interesa es que funcione el sistema favorablemente para los bancos, y aunque sea que arrase con el resto, ¿no? Y la función no se cumple así un tanto de esa manera. ¿Es necesaria entonces? ¿Es necesaria la supervisión del mercado financiero? Claro que sí, pero una supervisión pronta, oportuna, eficiente, eficaz, ¿no? Que ayude al más débil del sistema, ¿no? Y el más débil generalmente es el ahorrista, ¿no? Veamos, ¿no? Naturalmente la supervisión del sistema financiero está a cargo de la SBS, ¿no?
Y por ahí habíamos dado un chispazo, pero hacemos otro detalle. La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución política, ¿no? Es decir, es un órgano constitucional, ¿no? Y aquí están sus objetivos, miren, atento con sus objetivos y funciones, ¿no? Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidas en la ley del sistema financiero y sistema de seguro 26702. O sea, los detalles de sus objetivos, de sus funciones, de sus atribuciones, qué es lo que hace, qué es lo que debe hacer, están en detalle en la ley, en una sección que indicamos antes, ¿no? Era la sección cuarta, si no me equivoco. En la sección cuarta está todo el papel que le corresponde hacer a la SBS. La SBS es una entidad y como tal, digamos, tiene una estructura orgánica. Esta es su estructura. A la cabeza de todo el superintendente, ¿no? Y luego tenemos ahí hacia abajo una serie de organismos, como esta superintendencia junta, por acá, otra superintendencia de asesoría jurídica, otra superintendencia junta de estudios económicos, otra superintendencia de riesgos, ¿no? Y luego por acá también tenemos más superintendencias, ¿no? Una superintendencia junta de conducta del mercado, una superintendencia junta de capacitación y asuntos, pura superintendencia, miren, superintendencia, ¿eh? En realidad es un organismo muy burocrático, ¿no? Le comento algo, ¿no? Si ustedes quieren ganar buen sueldo en una entidad del Estado, tienen aquí a la SBS. Aquí hay buenos sueldos. Y no solamente buenos sueldos, sino 16 sueldos, ¿no? 16 sueldos. Que son jóvenes, procuren capacitarse, entrenarse y buscar una chamba como esta por acá, donde van a tener buen trato, una actividad que no es tan, no es tan exigente y además los buenos sueldos, como ya dijimos. Pero también está, digamos, otras entidades como la propia Contraloría, el propio Banco Central de Reserva, ¿no? Estos organismos son lo que se llaman organismos constitucionalmente eh, descentralizados, algo así. Pero son organismos constitucionales, donde, reitero, se gana muy bien. Las funciones que le toca hacer, ¿no? Autorizar, ¿no? Bueno, es parte de su función, ¿no? Autorizar la organización y funcionamiento de las entidades del sistema financiero, ¿no? Entre ellos los bancos. Velar por el cumplimiento de la ley, reglamentos, estatutos y toda disposición que rige a los sistemas, ¿no? Especialmente entre varias entidades a los bancos. Aquí, nuestro tema, en este caso, nos interesa a los bancos, ¿no? Ejercer supervisión integral. Miren, todavía dice así, supervisión integral, ¿no? Ni siquiera digamos parcial, ¿no? Integral, ¿no? Integral quiere decir que debe estar en todas las actividades que hacen las entidades del sistema financiero y especialmente en este caso los bancos, debe estar en todo, desde que nace el banco, pasando por el funcionamiento de cada día, en cada periodo, debe estar, digamos, supervisando todo ese accionar, ¿no? En las colocaciones, en las operaciones de ahorros y todo, ¿no? Debería estar en todo, ¿no? Porque ahí dice supervisión integral, ¿no? Ni siquiera dice supervisión parcial, ¿no? Ni siquiera dice una supervisión sesgada a determinadas operaciones, ¿no? Supervisión integral, ¿no? En este caso de los bancos, que nos corresponde más estudiar, esa supervisión debe ser a las operaciones activas, ¿no? A las operaciones pasivas y a todo lo que corresponde llevar a cabo de parte de los bancos, ¿no?
Las compañías de seguros tienen otro tipo de operaciones, ¿no? Ahí lo que se vende son pólizas de seguro, ¿no? Pero también interviene la SBS, pero son operaciones distintas a las que hace un banco. Igualmente, la, el sistema privado de pensiones, ¿no? Las AFP realizan otro tipo de funciones. Captan los aportes de los trabajadores y su trabajo es invertirlos en el mercado local o en el mercado internacional. En el mercado local, invertirlo en la bolsa de valores o en productos bancarios. En este caso, por ejemplo, cuentas a plazo, ¿no? O también invertir en operaciones, en bienes, ¿no? Sé que las AFPs intervienen, por ejemplo, en estas obras que es la línea amarilla, las carreteras, por ahí, ponen el dinero de los trabajadores ahí para obtener la mayor rentabilidad posible, ¿no? Lo curioso de estas entidades es que, miren cómo ocurre. Hemos presentado ese caso de Lehman Brothers. Lehman Brothers en su momento tuvo grandes ganancias, pero cuando comienza a perder, pide ayuda del Estado. Y eso es lo curioso, ¿no? Como digamos, cuando ganan mucho, no dicen, libérame, perdón, voy a pagar todos los tributos que me corresponden. Como cualquier ciudadano voy a pagar IGB, renta, ¿no? Si fuera el caso de nuestro país, ¿no? Más bien los bancos en nuestro país, por ejemplo, como ya mencioné, se han hecho, digamos, se han liberado del pago del IGB y pagan una renta totalmente reducida por una serie de gastos que le permite igualmente la ley del sistema financiero. Es decir, todo lo tienen a su favor, todo lo tienen a su favor para hacer bien las cosas, ¿no? Y para nunca pedirle dinero al Estado, ¿no? Claro que cuando le piden dinero al Estado es un dinero prestado, ¿no? No es que en el caso de JP Morgan o Goldman Sachs, el Estado norteamericano le haya regalado, ¿no? Sino que le presta dinero, pero a tasas mínimas, en algunos casos con costo cero, ¿no? Y después, a medida que van recuperándose su economía, van devolviendo, ¿no? Pero aún así, digamos, ya es un favor que están recibiendo el Estado, ¿no? Y un Estado capitalista como el norteamericano, como el peruano, no debe, digamos, financiar estas entidades, ¿no? Ni siquiera debe prestarles, ¿no? Eso es lo que ha pasado actualmente. Ustedes saben que hay un bono en favor de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Es un bono extraordinario, ¿no? Donde en una economía de mercado el Estado no debería darles ese bono, ¿no? Pero lo están dando porque el Estado ha dictado medidas que no le permiten funcionar, ¿no? O sea, no permitirle trabajar, entonces las empresas van a perder. Y ese bono también es discutible en este caso porque dicen que no ha llegado a las empresas que lo necesitan, sino más bien ahí a ciertos grupos económicos que están en buenas condiciones, ¿no? Eso también puede pasar. El alcance, ¿no? Las normas establecidas en la ley le dan la potestad de supervisión a la SBS, ¿no es cierto? Y la SBS alcanza a todas las entidades del mercado financiero. Hace un rato, aquí solamente estamos presentando, por ejemplo, dos grupos, pero hace rato ya presentamos 5 grupos, ¿no? Como A, como B, como C, como D y como E. Esos 5 grupos, esos son grupos de entidades, ¿no? Esos 5 grupos de entidades son las que están bajo la supervisión de la SBS, ¿no? Y su alcance es hacia esos. Su alcance, es decir, es lo que abarca el poder, es lo que abarca sus funciones, es lo que abarca sus atribuciones. En este caso,
La supervisión abarca a todas estas entidades, aunque el gráfico no lo mencione así, pero es así, como lo menciona en la parte inferior, ¿no? Las entidades del sistema financiero, que ya lo mencionamos, ¿no? Hace un momento hemos mencionado esto, las empresas de operaciones múltiples, empresas especializadas, bancos de inversión, empresas de seguros, ¿no? Y que también lo tenemos aquí en este cuadro. Y recuerda que hablamos hace un momento del capital mínimo, ¿no? Del capital mínimo. Ahí está el capital mínimo, mire. Nos interesa aquí los bancos. Está fallando el pulso. Aquí nos interesa aquí el banco. Ahí están los bancos. Y recuerda que yo mencioné el capital mínimo, ahí está. Acá en el preámbulo dice, para el funcionamiento de las empresas y sus subsidiarias, se requiere que el capital social aportado en efectivo, alcance las siguientes cantidades mínimas. Y ahí para los bancos, 14.914.000, ¿no? Un poco menos para las otras entidades, ¿no? Pero aquí está establecido, ¿no? Esa cifra que mencioné no es un capricho mío, no es una invención mío, esto está en la ley del sistema financiero, la ley 26702, ahí está contenido todo eso. Vamos a detallar los aspectos más en forma específica de los bancos. Una institución financiera que ofrece servicios financieros. Nos quedamos con eso. El resto va como complemento. Institución financiera que ofrece servicios financieros a clientes. Punto. Otro concepto aquí, ¿no? Otro concepto, y más que concepto, digamos, orientado a lo que hace, ¿no? Los depósitos de los bancos sirven para que estos entreguen, ¿no? Debe ser otorguen crédito, ¿no? Por eso recuerdan cuando hace un momento dije que el banco no presta nada de sí, sino que el banco espera que alguien deposite y después otorga los créditos correspondientes, ¿no? Dice, otra actividad del banco es el crédito, claro. Los depósitos es una actividad, el crédito es otra actividad, ¿no? Con sus distintas características que puede tener el crédito bancario, ¿no? Bueno, es un hecho que los bancos tienen un papel muy especial, ¿no? Muy especial, primero en la microeconomía, ¿no? Primero, repito, en la microeconomía. ¿Qué cosa es la microeconomía? Aquí, con las personas individuales, con las familias, con las empresas, pero también a nivel macroeconómico. A nivel macroeconómico es la relación a nivel general del país y a nivel internacional, ¿no? Los bancos están en todo, a nivel micro, a nivel macro, ¿no? Están ahí con los consumidores, están ahí con el mercado de productos, están con las empresas, están con el mercado de factores, con todo, ¿no? El banco está metido aquí, porque, y especialmente en este tiempo que todo se ha bancarizado, ¿no? Especialmente en este tiempo que todo está bancarizado, el banco entra en todo lo que hace uno. Tu sueldo, tus ahorros, tu vehículo, tu departamento, tu esto, tu otro, tu pensión, todo tiene que ver con alguna entidad del sistema financiero. La administración pública, las empresas y muchas familias necesitan dinero. ¿Y dónde lo tienen? En los bancos, los cuales pagan intereses, ¿no? Por esas deudas. O sea, cuando nosotros vamos con nuestro dinero al banco, el banco adquiere en realidad una deuda, ¿no? Interés. Interés es la tasa pasiva. Aquí la tasa pasiva. Esa tasa pasiva que es una tasa mínima, ¿no? Baja, ¿no? 1% al año, ¿no? Es casi nada, ¿no?
y más bien por los créditos es donde cobran la tasa activa, que es una tasa alta, ¿no? Seguimos con los bancos. Pero ahí está, pues el banco está en todo momento, en todo lo que haceres, está ahí con las amas de casa, está con los empresarios, está con la fábrica, está con el transporte, está en todo, ¿no? En todo. El banco funciona en todo el quehacer, en todo el quehacer de las personas, de las familias y de las empresas, e incluso del Estado, ¿no? Es bueno saber, digamos, cuál es el circuito, ciclo, digamos, del dinero en los bancos. Ya dijimos que eso sucede, el banco capta ahorros, capta ahorros. Este es el punto principal, ¿no? Si el banco no captara ahorros, no tendría para entregar los créditos o préstamos, ¿no? O sea, primero obtiene los ahorros, luego entrega los créditos, ¿no? Y luego recupera, recupera esto lo recupera, ¿no? Lo recupera y así sigue el ciclo, ¿no? Y así sigue el ciclo, digamos, del dinero, ¿no? Siempre así, de esa manera, ¿no? ¿Cómo funciona el banco? Bueno, de alguna manera ya lo estamos indicando, ya no es necesario, digamos, más entrar en detalle. El banco recibe ahorros y entrega créditos o préstamos, ¿no? También se llama préstamo. Ese es su trabajo. Clasificación. Por aquí todos los bancos no son iguales, ¿no? Acabamos de ver el video de Lehman Brothers, donde, donde menciona, en varias partes menciona que es un banco de inversión. No ha dicho que banco comercial, ni banco hipotecario, ni banco de un tipo, de otro tipo, ¿no? Entonces tenemos ahí la clasificación de varias formas, según sus actividades, según sus actividades. Los bancos comerciales, estos son los que tenemos en nuestro medio, la banca comercial. Y esta banca comercial viene haciendo lo de ahora, pero puede haber, digamos, en algunos otros países, algunos otros bancos que solamente reciban ahorros o solamente hagan préstamos hipotecarios, ¿no? Le recuerdo, por ejemplo, en nuestro país existía el banco hipotecario. En nuestro país hace años existía el banco hipotecario, que era un banco del Estado, ¿no? Y que ese banco te prestaba dinero a tasas muy razonables para que la gente compre su vivienda. Por eso la gente de antes, eh, hablo pues de hace de 30 años hacia atrás, de 30 años hacia atrás, ¿no? Mucha gente tiene, digamos, buenas viviendas, buenos negocios, y gracias, digamos, a que los bancos del Estado les ha prestado, ¿no? En este caso, el banco hipotecario. También existía, digamos, el banco industrial, ¿no? Que era, digamos, el banco que prestaba solamente a las industrias. Y también existía el banco de vivienda, que solamente atendía ahí préstamos para comprar, para hacer una vivienda, ¿no? Y últimamente también ya desapareció, a esta altura también hemos tenido el banco de materiales, ¿no? Que este banco no te daba dinero, sino te daba materiales. Uno le llevaban los planos de una determinada vivienda, los bancos calculaban qué cantidad de cemento, ladrillo y otros productos necesitaba, el banco de materiales lo compraba y luego, digamos, le entregaba esos materiales al prestatario y luego este prestatario lo devolvía en cómodas cuotas. Pero eso se distorsionó. ¿Por qué? Porque muchos de los créditos eran tomados por los propios trabajadores y los familiares de los bancos, ¿no? Y no la gente que realmente necesitaba.
Incluso ese banco de materiales comenzó a incursionar en, en la venta de inmuebles. Ya no solamente entregaba inmuebles, sino que hacía la vivienda y te entregaba la vivienda. Pero igualmente, en los sorteos que hacía, salían más premiados o favorecidos los trabajadores y los familiares. Incluso algunos trabajadores con 4 o 5 departamentos en cada grupo habitacional, ¿no? Y que luego se convertían en negociantes de eso, ¿no? Es decir, corrupción total, ¿no? Y por eso lo cerraron, ¿no? También, bueno, a la fecha existe el Banco Agropecuario, ¿no? Pero antes existía el banco, perdón, ahora existe el Banco Agrario, ¿no? Pero antes existía el banco agropecuario, ¿no? Ese banco también entró en corrupción. Ese banco era, digamos, el de antes, digo. El de ahora, no hay mucha información en el mercado, ¿no? Esperemos que cuando no hay información es porque está trabajando bien, ¿eh? Pero ese banco agropecuario de antes, ¿qué hacía, no? Hacía, digamos, que le prestaba a grandes terratenientes o le daba dinero a cualquier, digamos, agricultor, y el agricultor no lo utilizaba ni para la semilla, ni para la chacra, ni para los abonos, sino para que les compre la 4x4, el vehículo de lujo de parte de los agricultores. Y entonces se analizó, se vio y se cerró, ¿no? Y después de mucho tiempo se abrió este último, el Banco Agrario que está por ahí, ¿no? Esperemos que esté funcionando bien, ¿no? Otra clasificación según la propiedad del capital, ¿no? Bueno, de hecho, bancos públicos, tenemos por ejemplo el Banco Central de Reserva, ¿no? El BCRP. Si bien es cierto, es un banco de un tipo especial, ¿no? Y también tenemos el Banco de la Nación, el BCRP. Y también tenemos aquí el Banco de la Nación en nuestro medio, que es público, ¿no? Banco de la Nación. Y también tenemos aquí el Banco Agrario, que estoy mencionando, ¿no? El Banco Agrario, por ahora. Y de acuerdo también con la propiedad de capital, mayormente tenemos pues los bancos privados, ¿no? Que actualmente pues todos los bancos que tenemos ahí, BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, Banco de Comercio, Banco Este, Banco del Otro, son bancos privados, ¿no? En nuestros medios no existe, digamos, banca mixta. En otros países sí existe banca mixta, o en el Perú de antes. En el Perú de antes también llegó a existir la banca mixta, ¿no? Estos bancos que mencioné de vivienda, hipotecario, industrial, tenían una suerte de capitales mixtos. La mayor parte era del Estado y un poco menos de los privados, ¿no? Según la nacionalidad, ¿no? Puede ser pues de extranjero, perdón, nacionales, extranjeros, ¿no? Hay otras clasificaciones, ¿no? Hay otras clasificaciones por el tamaño de los bancos, ¿no? Por la competitividad de los bancos, ¿no? Por el tipo de operaciones que realiza, etcétera. Pueden haber varias clasificaciones en ese sentido, ¿no? Este es un punto principal que como cultura debemos tener en cuenta y que ya lo habíamos adelantado, pero que debemos reiterarlo, ¿no? Debemos reiterarlo. Las operaciones que realizan los bancos, operaciones pasivas, ¿no? Pasivas, esto de los ahorros, ¿no? De los ahorros, como ya hemos dicho, operaciones activas, como esto de los préstamos, ¿no? Y esto de los servicios, ¿no? Servicio, por ejemplo, para cobrar la luz, el agua, el teléfono, para enviar un giro, etc., etc., ¿no? Entonces, todo esto es lo que hacen los bancos, ¿no? Y dentro de esas operaciones pasivas puede haber múltiples tipos de ahorro. Y dentro de las operaciones activas también existen múltiples operaciones, tipos de préstamos o créditos, ¿no? E igualmente en los servicios, ¿no? Por ejemplo, eh, los bancos cobran las pensiones las matrículas, las pensiones de enseñanza, cobran
las cuotas de los productos, no compra productos y lo hace por el banco, ¿no? Una serie de servicios. Entonces, con eso prácticamente estamos terminando la clase, no sin antes pasar la lista, pero a nivel de clase ya ahí queda. Y recordarle pues que tenemos una tarea. Esta tarea deben presentarlo hasta el día viernes, no jueves, sino viernes 24:00 horas, ¿no? De forma que tienen ahí tiempo suficiente para, perdón, la tarea está ¿dónde está la tarea? Hay tarea acá, no. Operaciones, no, más adelante. Acá está. No, nada. ¿Dónde está esto? Acá está la tarea, ¿no? Esta es la tarea, ¿no? Ahí está la tarea, ¿no? La tarea ahí para que se luzcan ustedes y tengan una buena nota, pues ahí como respaldo para el examen final, ¿ya? Y repasar los otros conceptos que no hemos tenido tiempo, ¿no? Ahí están, miren. Especialmente miren acá esto, en detalle, miren esto, por favor, esto. Me olvidaba esto. Las operaciones en detalle, esas mismas que hemos visto en 3 operaciones, pero aquí están en detalle. Miren cuántas tenemos ahí, 15. Y luego tenemos 15 más. ¿Qué 15 más? Mucho más, hasta 41. En total, digamos, 41 operaciones bancarias, ¿no? Hay de todo ahí, ¿no? Es bueno enterarse ahí por cultura general, ¿no? Primero por cultura general y otro por obligación moral, ¿no? Porque estas operaciones cualquier día uno lo va a realizar, ¿no? Entonces ya tenemos que la tarea lo presenta hasta el día viernes 24:00 horas y en este momento sí terminamos con la lista. Seguro que ya me botó el sistema. Exactamente. Pero ahorita retornamos. Estén atentos, por favor. Micro, conteste por el micro, principalmente. En segunda instancia, pasa, me haces me indicas si contestan o no. Práctica. Ya, damos la práctica. Vamos a ver. A ver, Aguirre. Presente, profesor. Gracias. Alan Yang. Presente, profe. Muy amable. Alcántara. Presente, profe. Muy amable, gracias. Apasa. Presente, Apasa. profesor. Muy amable. Presente, profe. Presente. Sí, gracias. Vaca. Dime, Apasa, ¿contestó? Presente, Parece. Vaca. Presente. Ya, correcto. Presente, Ya, Vaca. Berrocal. Presente, profesor. Muy amable. Ya los que van contestando pueden retirarse. Buenas noches. Blanco. Esta chica nunca está. Córdoba Correa. Presente, profe. Muy amable. Crisóstomo Huancaya. Presente, profesor. Muy amable. Eldridge. Está ahí, dice. Presente. Correcto, gracias. Pasa. Fernández Torres. Presente, profesor. Muy amable. Figueroa. Está. Presente, profesor. Muy amable, Figueroa. González Rivera. Presente, profesor. Gracias. Antes que me olvide, los trabajos le envía a la señorita delegada y ella ya lo retransmite, ¿no? Tal igual como hemos estado trabajando. Guerrero Saavedra. Guerrero. Cierre micro. Guerrero no está. Gualpa. Presente, profe. Muy amable. Guamaní. Nada. Profe Guerrero, presente. Guerrero. Guamaní, presente, profe, también. Ya, Guamaní. Machuca. ¿Apareció o no? Presente, Machuca. profe. Sí, Muy amable. Gracias. Moreno. Presente, profesor. Muy amable. Muñico.
Nada. Negrete. A ver, Presente Nerete, presente Nerete. gracias, gracias. Peña Espinosa. Yo escucho el timbre del correo, pero no puedo ver. Espinosa no está, ¿no? Quispe, Quispe. Quispe, Quispe. Tampoco está. Quispe Torres, la vi por ahí, siempre cumplidora. Quispe Torres, a pasa, no te vayas. Ya se fue, creo. Quispe, está ahí, ¿no? Sí está, Ya, profesor, sí está. Sí, sí está. gracias, gracias, gracias. Presente, Retransmite, profesor. ya, gracias. Ramírez Presente Vélez, Quispe Torres. Ramírez Vélez. Presente Quispe Torres. Quispe Torres presente. Quispe, ya, sí, está. Ramírez Vélez, nada. Tantalián, también cumple, ¿ah? Cumplidor. Está ahí, siento que está ahí. Tantalián, Sí nada. está presente, Sí está, profesor. Sí Gracias. Vía Crisis. Vía Crisis está ahí también. Siento que está ahí ya. Sí, también. Presente Tantalián. Ya, Presente Tantalián. ya, correcto. Ya está presente. Ya, correcto. Entonces nos quedamos ahí. Les agradecemos por la atención. Muchas gracias. Presente Vía Crisis. Ya, correcto, también está. Nos seguimos escuchando y viendo. Gracias, muy amable. Gracias. Profesor, Dime, te habla, soy Diana. Le iba a consultar la tarea hasta que día hay plazo de entregarla. ¿quién? Soy Diana, Figueroa. La tarea Ah, hasta ya, que día es el plazo para entregarla. ya. El plazo es hasta el día viernes. Viernes 24 horas. Ya, listo. Gracias, muy amable. Sábado, no, ya mucho. Pues. Gracias. Nos quedamos ahí. Cerramos. Ujú. Ujú.